la clase anterior hemos visto muchos parámetros. A ver, el objetivo principal ha sido tener conocimiento de qué es un pavimento. A estas alturas de la vida ustedes ya deberían saber de que un pavimento está conformado por varias capas granulares de distintos tipos de materiales, de distinta calidad, y capas de rodadura, ¿no es cierto? Tenemos capas de rodadura de hormigón, de concreto asfáltico o tratamiento superficial, que nos dan una característica del tipo de pavimento que estamos diseñando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que les decía es, hemos aprendido todo eso. Oh, ¿qué pasó? Están viendo la presentación, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están viendo la presentación? No, Inge, no se puede ver. No sé, algo hice que... ¿Ahora? No. No, Inge. Algo hice que... Ya. Ahora sí, ¿no? Todavía no, ingeniero. Qué raro. Tal vez si deja de presentar y vuelve a presentar. Sí, eso voy a tener que hacer porque me salió una pantalla así como un arco iris y... Un momentito. Si ven la pantalla azul, estoy presentando. Sí, ahora sí, Inge. Ahora sí, ¿no? Ya. ¿Me avisan? Se ve. Ya. Entonces, como les decía, hemos ido aprendiendo todo eso, ¿no? Primero hemos visto qué es un pavimento, en qué consiste un pavimento. Siempre se coloca sobre la subrasante, apoyado sobre la subrasante. Y ustedes ya saben que la subrasante es el producto o el trabajo final de lo que es el movimiento de tierras, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto en el segundo módulo. Entonces, lo que hemos visto hasta la fecha anterior ha sido cómo se analizan los suelos, cómo se analiza el tráfico y otras consideraciones importantes, ¿no? Ahora ya vamos a entrar a la parte del diseño como tal, pero vamos todavía, no vamos a hacer todavía el diseño, pero vamos a ver los parámetros complementarios que se deberían tomar en cuenta para el diseño de pavimentos. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver primero, en esta clase vamos a ver primero el pavimento flexible y en la siguiente clase vamos a ver todo lo relacionado al pavimento rígido. Pero sin antes, aquí vamos a hacer una presentación preliminar, digamos, en qué consiste el diseño. Sabemos que ya sea pavimento rígido o flexible, el modelo de la ecuación de diseño está basado en la pérdida de serviciabilidad. Eso ya hemos descubierto, ¿no? O sea que cuando hacemos diseñamos un pavimento y lo construimos, el pavimento se va a ir deteriorando en el tiempo. Deteriorando es apareciendo fallas y desgastándose, en otras palabras, ¿no? Y este deterioro se presenta durante la vida útil. Este deterioro, esta pérdida de serviciabilidad, es un parámetro que representa las bondades de la superficie de rodadura para circular sobre ella. En otras palabras, lo que nosotros analizamos en la superficie es en realidad todo relacionado a la calidad de esa superficie, ¿no? Y en resumen, esta superficie es la que está directamente en contacto con el usuario, ¿no?
Si yo voy a decir este pavimento tiene fallas estructurales, el usuario no va a detectar eso, ¿no? Nosotros sí podemos hacer. Vamos a llevar las últimas 3 clases en la evaluación del pavimento, cómo se evalúa para ver si tiene fallas o no desde el punto de vista estructural. También vamos a ver desde el punto de vista de la superficie. Entonces, esta ecuación que ha sido desarrollada en el método Ashton es esta, la que nosotros vemos. Es simple, es una ecuación donde tenemos por un lado lo que ya conocemos, el W18 son las cargas aplicadas, pero en este caso ya es una magnitud respecto a la cantidad de ex equivalentes acumulados que va a pasar en el periodo de diseño que nosotros ya habríamos estimado, ¿no? Esto ya lo hemos visto hace 2 clases atrás. Y por otra parte, otro de los datos importantes que nosotros debemos saber es la subrasante, ¿no? La capacidad portante de la subrasante, que está en este caso representado por el módulo resiliente. Entonces, en esta ecuación, colocando estos datos, tanto de la aplicación de cargas y el suelo de la capacidad portante, tenemos varios parámetros que los vamos a ver a continuación en esta clase de pavimento flexible. Pero lo que hay que hacer acá es hacer una iteración, debido a que acá tenemos lo que es el número estructural. Debemos hacer una iteración de tal forma de que esto se iguale a una cantidad. De hecho, es lo que tienen que hacer ustedes. Por favor, les pido desde ya, vayan, porque vamos a hacer el ejercicio pronto, la siguiente clase, la subsiguiente. Entonces, ustedes ya tienen que tener esta ecuación ya programada de tal forma que haciendo una iteración, colocando todos los parámetros y los datos de aplicación de cargas y suelos, vamos a tener que hacer la iteración para determinar el número estructural. Ya, este número estructural, como ustedes ven, es un espesor, lo llamemos de momento un espesor total de la estructura del pavimento, ¿ya? Entonces, nosotros aplicando esta ecuación de diseño, vamos nosotros determinar este número estructural. Pero ahí no termina el cálculo. Nosotros debemos calcular lo que son los espesores de cada una de las capas, ¿ya? O sea, nosotros debemos determinar qué espesor va a tener la capa rodadura, qué espesor va a tener la capa base y qué espesor va a tener la capa subbase. ¿Ya? Entonces, de momento vamos a llegar siempre a este valor. Ese es el valor preliminar al que vamos a llegar aplicando esta ecuación. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algunos datos. Ya hemos dicho que ahí está el número, la cantidad de ex equivalentes, el suelo. Tenemos algunos conceptos, unos parámetros que están asociados son los parámetros estadísticos. Tenemos aquí la pérdida de serviciabilidad, dependiendo del tipo de pavimento o el tipo de pavimento que esté diseñando para una determinada vía, ya sea urbana, interurbana. Dentro de las interurbanas tenemos las municipales, departamentales y de la red vía fundamental. Inclusive podemos tomar en cuenta alguna carretera que pueda ser diseñada para ser concesionada, ¿no es cierto? De eso va a depender bastante este parámetro. Por otra parte, el pavimento rígido tiene otra ecuación parecida. En este caso también tenemos lo que es aplicación de cargas. Y acá tenemos el valor de K, que es el valor que representa la capacidad portante del suelo de fundación. Pero al igual que la anterior ecuación, nosotros tenemos el valor de D, que es el valor del espesor de la losa de hormigón, el espesor de la losa de hormigón. Tenemos que hacer igual una iteración para determinar el valor de D. En este caso, en esta ecuación, nos va a dar directamente el espesor de losa. No tenemos que hacer ningún cálculo adicional. Directamente ya vamos a tener el espesor de losa. ¿Listo? Ahora, la capa base, la capa subbase, ¿alguien está preguntando algo en el chat? Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿O no hay preguntas? Escucho un ruido. No hay preguntas, ingeniero. Ok, gracias.
La capa subbase, ya les había mencionado, es como un encofrado para el hormigón. La capa subbase simplemente da una superficie homogénea, una superficie de tal forma que ninguna irregularidad se va a presentar acá, de tal forma que se refleje acá arriba, ¿no? En la superficie. No tiene ningún aporte estructural, aunque sí, algunos dicen que sí, pero está ahí, ¿no? La capa subbase. Y esta capa subbase como no se calcula el espesor, solo se adopta, ¿no? Solo se adopta un espesor que varía entre, ¿alguien recuerda? ¿Entre qué valores? ¿De 24 a 30? No precisamente eso. Esto se adopta entre 20 a 15 centímetros. Eso ya lo habíamos visto en las primeras clases. ¿Ya? Entonces, volviendo a la ecuación, tenemos igual la cantidad de equivalentes, tenemos la capacidad portante, tenemos algunos parámetros asociados al concepto estadístico, la propio de serviciabilidad. Como este es un pavimento rígido, tenemos algunos parámetros que están asociados a lo que es el hormigón, y tenemos aquí un parámetro que es el coeficiente de transferencia de carga asociado a las barras de transferencia de carga, si es que va a tener o no. Y este último está asociado a un coeficiente de drenaje, ¿ya? Bueno, aquí he hecho un resumen de los parámetros. Si ustedes han visto en la ecuación, en las dos ecuaciones, en las dos vamos a encontrar la cantidad de equivalentes. En las dos vamos a encontrar lo que son los del concepto estadístico, que está asociado al nivel de confianza, representado por la letra R. Y aquí tenemos la serviciabilidad, ¿no? Tanto la serviciabilidad inicial como del pavimento flexible como del rígido son diferentes, ¿no? Y la serviciabilidad final, que está aquí representada por la PT, entonces este está asociado al tipo de ruta, ¿no? De vía en la cual voy a diseñar un pavimento. Bueno, esos son los parámetros comunes, tanto en la ecuación de pavimento flexible. Ojo que en todo caso, a pesar de que como conceptos son comunes, pero como cálculos son diferentes. Ustedes mismos han debido ver que algunos que han diseñado, han hecho el cálculo con la misma cantidad de ejes de TPDA en el ejercicio que hemos hecho. Era 12.345 era el TPDA, ¿no es cierto? A algunos les ha dado 7 millones y a otros les ha dado 10 millones. 7 millones creo a los que estaban haciendo para el pavimento flexible y 9 millones para los que estaban haciendo pavimento rígido. Si bien el concepto es el mismo, puede que los datos sean diferentes por el hecho de que estoy haciendo cálculo para un pavimento flexible o rígido. Lo mismo para acá, ¿no? También tiene sus diferencias. A ver si alguien recuerda cuánto es la serviciabilidad inicial del pavimento flexible y cuánto es el del pavimento rígido. Nada. Bueno, 4.5 para hormigón. Está bien. Para flexible. 4.2. Exacto. Entonces, como les decía, si bien vamos a tomar, son comunes estos parámetros, pero hay siempre alguna diferencia respecto a lo que es el flexible y el rígido, ¿ya? Pero hay algunos que son estrictamente particulares, es decir, estos parámetros son exclusivamente para pavimento flexible, como estos parámetros son exclusivamente para pavimento rígido, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver todo esto lo que estoy poniendo en circunferencia. ¿Está bien? Y la siguiente vamos a ver, lo borraré. En esta clase vamos a ver todo esto, en esta clase. En la siguiente clase vamos a ver si lo puedo hacer, vamos a ver todo esto así. Así. ¿Listo? Entonces voy a dar inicio a lo que es el primer grupo de parámetros. Bueno,
Bueno, vamos a comenzar con que en ese mismo orden vamos a comenzar con la cantidad de equivalentes. Entonces, ustedes ya saben que nosotros debemos transformar los vehículos a una cierta cantidad de repeticiones de carga de un eje estándar o eje equivalente en un cierto periodo de diseño. Utilizamos esta carga equivalente para efectos de cálculo, ¿no? Ese es el concepto, ya que el tránsito está compuesto de vehículos de diferente peso, de diferente cantidad de ejes, etc. Entonces, volviendo aquí al gráfico que ya habíamos visto también, este es el tráfico normal, este es el tráfico, puede ser generado, de desarrollo, inducido, transferido, cualquiera de los que se necesite tomarlo en cuenta. Y esta línea azul, este punto de la línea azul, lo que hacemos es convertir a eje equivalente, que vendría a ser lo que es la línea naranja. Cada uno de ellos, fíjense, aquí lo hemos convertido y tenemos esto. Pero el pavimento tiene aplicaciones de cargas repetitivas, por lo tanto yo debo ir acumulando esas cargas, ¿no? No es que hay un borrón y cuenta nueva al siguiente año. Cada año se van acumulando esas cargas hasta llegar a esta cantidad que ustedes también en el ejercicio han llegado, ¿no? Hemos hablado de unos 7 a 9 millones, dependiendo del tipo de pavimento que estemos diseñando. A pesar de que hemos partido con la misma cantidad, ¿no? No sé si me confirman, creo que era 12.345.000, ¿no es cierto? Todos hemos calculado con ese valor de partida. ¿Y ese valor? Sí. Y a ver, alguien que me pueda decir cuánto ha obtenido en pavimento flexible. Cualquiera, rapidito, el que tenga la mano. Mientras tanto, el que tenga pavimento rígido también puede estar bien. Cualquiera de los dos primero me dicta. ¿Nadie? Pucha. Para rígido me salió 53 millones. 53. ¿Flexible alguien? $41 millones, ingeniero. 41 millones. Como verán, hemos partido con la misma cantidad en TPDA, hemos utilizado la misma proyección, pero hemos calculado para pavimento rígido una cantidad y para pavimento flexible otra, siendo que el parámetro es el mismo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado eso, porque no podemos nosotros utilizar el mismo cálculo de pavimento flexible para pavimento rígido, o viceversa, ¿no? Bueno, hasta ahí ese es el parámetro que nosotros ya conocemos, hemos destinado 3 clases para ver para hacer todo esto, ¿no? Y saber cómo se transforman los vehículos a ejes equivalentes. Bueno, otros conceptos que se han incorporado en la ecuación de diseño antes no existía en las primeras ecuaciones que se han propuesto. Se han incorporado este concepto de confiabilidad que está representado por la letra R, debido a que es importante cuantificar la variabilidad que puede existir en los materiales, en los procesos constructivos y en el tipo de supervisión, ¿ya? Entonces, se ha comprobado de que, les quiero dar un ejemplo, si yo tengo un diseño X, ¿ya? No sé, digamos 1 metro de espesor de pavimento con todas las capas, capa de base, subbase, capa de rodadura, pavimento flexible, de 1 metro. Ese mismo diseño le voy a dar a otra empresa en el mismo tramo, que es lo que ha pasado, digamos, aquí en la carretera La Paz Oruro. En la carretera La Paz Oruro se ha entregado a 3 empresas la responsabilidad de la ejecución de la obra, ¿ya? A 3 empresas se le ha dado.
A las 3 empresas les he dicho, van a construir esto. Imagínense que les han dado, aunque no era cierto, imagínense que les han dado el mismo diseño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De pronto, ya en el resultado final, podríamos tener una variabilidad de comportamiento del pavimento por los materiales utilizados. Los materiales, la carretera La Paz Oruro ha sido dividida en 3 tramos. Aquí está Caracollo, aquí está Oruro. No me acuerdo dónde ha sido el corte aquí en este tramo. Es La Paz, ¿no? Pero fíjense, si le hubieran dado el mismo diseño de 1 metro para toditos, hubiera tenido un comportamiento aquí diferente a este y diferente a este. ¿Por qué? Por nada más la variabilidad de los materiales. Otro, por los procesos constructivos. Digamos, esta empresa era mucho mejor en cuestión de aspectos constructivos, esta no tan bien y esta no era tan buena, digamos. Entonces, de hecho, eso es lo que se ha presentado. Esta empresa del tramo 2 tenía muy malos sus procesos constructivos. De hecho, se ha hecho rescindir el contrato. Han tenido que contratar una empresa así de emergencia para que ejecute la obra. Por otra parte, la supervisión. La supervisión también es muy importante porque la supervisión es la que controla la ejecución de la obra. La supervisión es la que tiene que hacer cumplir lo que es el diseño, la especificación técnica, los controles de calidad. Si es muy relajada, obviamente que, digamos así, muy relajada acá, va a estar, no va a estar bien, digamos. Aquí, digamos, ha sido muy estricta la supervisión. Querían los controles de calidad muy al detalle. Entonces, este concepto de confiabilidad está asociado a eso, ¿no? Tiene el concepto de cuantificar la variabilidad que puede existir entre los materiales y la construcción. Por eso es que se dice acá que este concepto hace de que se cuantifique que pavimentos construidos de la misma forma presenten comportamientos diferentes, ¿ya? Entonces, ese es el hecho por el cual se debe tomar en cuenta el nivel de confianza. ¿Qué es la confiabilidad? Dice la confiabilidad en el diseño puede ser definida como la probabilidad de que exista una estructura que forma de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla una función igual o mejor que la que estaba prevista. No podemos esperar igual o menor o peor, ¿ya? Entonces lo que queremos es de que con este concepto hacer de que el sistema como tal de la estructura del pavimento cumpla con su función igual o mejor que la que se ha previsto en el diseño. Durante el tiempo de vida útil, obviamente, bajo condiciones de medio ambiente. Los pavimentos sabemos que están siempre a la intemperie, pasa llueva, haga calor, nieve, cualquier efecto climatológico, está expuesto el pavimento. Y eso lo vamos a tomar en cuenta en unos parámetros asociados al clima, ¿ya? En el diseño. Bueno, ¿cómo tomamos en cuenta este valor de R? Dice, el valor de R está relacionado con el concepto de optimización del costo total del pavimento. Dice, si nosotros vamos a tener valores de R cercanos a 50, se obtienen menores espesores. Miren, menores espesores de pavimento. Por lo tanto, el costo de construcción inicial va a ser bajo, va a ser menor, ¿ya? Está claro, ¿no? Si yo tengo valores de 50%, voy a tener capitas muy delgaditas, así los representaré, capitas muy delgaditas, pero esto me va a esto me va a representar un costo X, ¿ya? Pero dice, esto es contraproducente, porque dice aquí, los costos asociados al mantenimiento en el tiempo de vida útil van a ser altos. Lo voy a cambiar de color para que no se confunda. A ver, un momentito. Aquí estamos. Entonces dice, si yo voy a hacer un mantenimiento, le voy a colocar una capa de refuerzo aquí,
entonces los costos de mantenimiento van a ser muy altos. Si es que tengo un R igual o cercano a 50. ¿Está claro esto? Si yo tengo un R, un nivel de confianza R igual o cercano a 50, voy a tener menores espesores de pavimento, que está con las líneas rojas. ¿Ya? Voy a tener un costo inicial, que he puesto ahí un símbolo de pesos, menor, pero a consecuencia de ello voy a tener unos costos de mantenimiento muy altos. ¿Está claro esto? Para que me entiendan después de lo que vamos a decir. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces representando gráficamente, aquí tengo el valor de R. Ustedes ven, aquí está el valor de R. Y aquí tengo los costos. Entonces, si yo tengo valores de R cercanos a 50, voy a tener un costo de construcción bajo. ¿Listo? Pero como es bajo, he tenido un pavimento muy esbelto, con capas muy delgadas. Pero eso me va a provocar de que yo gaste más plata en los costos de mantenimiento. Ahí está claro, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa si nosotros tenemos valores cercanos a 100. Por otra parte, si nosotros tenemos un nivel de confianza cercano a 100, entonces vamos a tener mayores espesores. Para no confundirlos, pues voy a mantener el mismo color en este caso, cuando digo mayores espesores, voy a tener capas gruesas. Obviamente dice que el costo también va a ser mayor. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Eso es lo que dice acá. Si yo tengo valores cercanos a 100%, voy a tener espesores de pavimento mayores. Obviamente los costos de construcción también van a ser mayores. Al tener costos de mantenimiento, al tener una capa estructural con espesores grandes, eso me va a conllevar a que los costos de mantenimiento sean bajos durante el tiempo. Probablemente el refuerzo, lo quiero ser más representativo, probablemente el refuerzo, perdón un momentito, probablemente el refuerzo ya sea menor, el refuerzo que tenga que poner aquí ya sea menor. ¿Está claro esta parte? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo elegimos ese valor? Dice, el valor de R que se debe aplicar en el diseño es aquel que se obtiene del menor costo total o costo óptimo. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos ese costo óptimo? Bueno, hemos hablado cuando el R es cercano a 50 y ahora hablaremos cuando el R es cercano a 100. Los costos de construcción son más altos y los costos de mantenimiento son más bajos. ¿Ya? Ahora, si yo voy a unir estos costos, si yo voy a unir con una línea estos costos, usaré otro color, y voy a unir esta línea con estos costos, obviamente, como decía aquí al final, lo voy a volver aquí atrás, dice, el valor de R que se debe aplicar en el diseño es aquel que se obtiene de menor costo total o costo óptimo. Entonces, teniendo esto, lo que debo hacer es determinar un costo, vamos a poner aquí de otro color, vamos a sumar, es decir, yo sumo este costo de construcción más el costo de mantenimiento, me dará esto aquí más o menos, ¿no? Aquí. Si yo sumo este costo, me va a dar este acá. Y si voy sumando todos los costos aquí, este costo más este aquí, este de 70 para este aquí, voy sumando, me va a dar un total así. Entonces, ¿cuál sería el costo óptimo para mí? Este punto, ¿no? Este sería el equilibrio. Entonces, esto es lo que les muestro acá, ya dibujado de mejor manera. Tenemos aquí el costo óptimo
que está representado después de haber realizado la suma de los costos de construcción y los costos de mantenimiento. Bueno, ese valor de ERE, está asociado estadísticamente al valor de la desviación estándar normal. Entonces sabemos que nosotros, utilizando una tablita de nivel de confianza, como lo que tenemos aquí, para cualquier nivel de confianza, nosotros podemos obtener el valor de Z sub R, que es la desviación estándar normal, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos ese valor? Vamos a verlo a continuación, donde este valor ya ha sido analizado en función del tipo de vía que estoy diseñando. Si es una vía principal, secundaria o terciaria, ¿no? O si es una vía que está dentro del área urbana o si está dentro del área interurbana, ¿ya? Bueno, se dice que este valor de desviación estándar normal, dice, en conjunto con la desviación estándar total, forman un factor de confiabilidad, ¿ya? Y ese factor de confiabilidad es nada más que la multiplicación entre la desviación estándar normal y la desviación estándar total, y la desviación estándar total. Tal como vemos acá. Este factor de confiabilidad está compuesto por estos dos conceptos, desviación estándar total y desviación estándar normal, que nada más representa el comportamiento del pavimento, la curva de comportamiento y la curva de diseño, ¿ya? Esa es la representación que tenemos respecto al factor de confiabilidad que está en la ecuación de diseño. Bueno, les había dicho que el valor de R está asociado al tipo de vía. En este caso tenemos la tablita de la AESTO tal como está. Ellos ya han hecho un análisis, como les he mencionado, del costo de construcción y mantenimiento, costo de construcción, han llegado a valores cercanos a 100 o valores cercanos a 50 y han determinado su óptimo, y ese óptimo a ellos les ha salido en rangos. Por ejemplo, aquí tenemos un rango de 80 a 95, entonces me imagino que han hecho varios análisis y han determinado 80 y 95, ¿no? 95. Es el rango en el cual se manejan varios óptimos para este tipo de vía colectora. O sea, no han determinado un valor único, digamos. Lo que ellos han determinado son rangos. ¿Está bien? ¿Cómo utilizamos nosotros esto acá? Nosotros utilizamos este que nosotros decimos para vía principal, para nosotros es de la red vial fundamental. Y la red vial fundamental está administrada ¿por quién? ¿Qué entidad lo administra? La ABC. Exacto. Entonces nosotros para adecuarlo a nuestro medio lo hemos tomado en cuenta de esa manera, ¿ya? La principal, cualquier vía, si estoy diseñando para la red vial fundamental, debo tomar en cuenta la principal. Ahora, si estoy diseñando para la red vial departamental, que lo administra, ¿quién es? La gobernación. La gobernación. Y finalmente aquí tenemos la red vial local, que lo administran los municipios, ¿no? La red vial municipal. Entonces, así está distribuido. Aquí ellos tienen la interestatal, dice, las freeway. Entonces nosotros lo que hemos puesto es la autopista, ¿no? Y en nuestro caso tenemos la única exautopista, que en este caso deberíamos tomar en cuenta esta categoría, ¿no? Para nuestra única exautopista. No tenemos más, aunque recién nomás he escuchado en una propaganda de viviendas en Santa Cruz, donde dicen que esta urbanización está vinculada, dice, mediante una autopista, dice. O sea, en Santa Cruz no hay tampoco una autopista, es una vía expresa nada más. La autopista tiene condiciones de operación únicas, ¿no? Tiene ingreso y salida. Todo debe estar segregado, no debe haber paradas, no debe haber ninguna intersección, pero lo que ellos ofrecen es una autopista en Santa Cruz.
Ahora, la que teníamos, la autopista que teníamos, desde el momento que tiene paradas, tiene accesos, inclusive vehiculares, entonces ya ha dejado de ser autopista. Por eso yo la llamo ex autopista y ayúdenme a difundirlo entre todos sus amigos, conocidos, que esa ya no es una autopista, es una ex autopista. Bueno, por otra parte tenemos que hay vías urbanas y hay vías rurales, ¿ya? Imagínense si yo voy a construir una vía, voy a hacer un diseño de un pavimento en la red vial fundamental. ¿Qué fila y qué columna debería tomar? A ver si ustedes me dicen. Esta es la fila 1, la 2, la 3, la 4. Columna 1 y columna 2. Si voy a hacer un diseño en la autopista, en la red vial fundamental, ¿qué fila y qué columna debería tomar en cuenta? 2 y 2. 2 y 2, ¿no? Voy a hacer un diseño en la vía municipal. Dependiendo, ¿no? Hay municipios que tienen vías urbanas y hay municipios también que tienen vías rurales. Podría ser, ¿cuál? Por favor, ayúdenme. Así, esperando mucho, pierdo el tiempo y después vamos a tener que madrugar mañana. Y algunos van a estar todavía de chaki. La 2 y la 3, o también puede ser la 2 y 4. Si voy a hacer una municipal, ¿cuál? La 4 y la 1 o la 4 y la 2. Cualquiera de esos, ¿no es cierto? Y si voy a hacer, digamos que me han pedido que haga un diseño para una autopista, para la ex autopista, digamos, para la que recién se ha terminado de construir, ¿cuál debería tomar en cuenta? Creo que han tomado la 1 y la 2. ¿Alguien? ¿La 1 y la 2? La fila 1, columna 2. La ex autopista está en el área urbana, ¿no es cierto? Entonces deberíamos tomar la 1 y la columna 1. No está en área rural, ¿o sí? La ex autopista. ¿No lo ve? Ya. Bueno, estoy perdiendo mi tiempo ahí esperando respuesta de ustedes. Supongamos que agarro este rango. Lo que nosotros hacemos es que si no tenemos esos costos reales de mantenimiento y de construcción, pues nosotros podríamos optar ya sea por el valor exacto, Digamos, si yo tengo esto y me han pedido que analice y adopte un valor de R, entonces yo debería analizar, debería hacer un análisis particular, digamos, para poder determinar el valor de R. Pero en este caso, como no tenemos este análisis particular, lo que nosotros hacemos es agarrar el promedio del rango. En este caso, ¿cuál sería el valor? Si fuera el promedio del rango. 85. 85. Entonces nos vamos a esta planillita, agarramos el valor de 85 y adoptamos el valor de Z sub R. ¿Está bien? En el examen, ya le estoy hablando desde ya, en el examen, tal vez haciendo sus cálculos de valor de R, sacando la media acá, les va a dar un valor, no sé, 86, digamos. 86. ¿Qué valor vamos a adoptar? Yo les recomiendo que todos vayan hacia el valor mayor, pero si les da, digamos, 81, váyanse al valor cercano, digamos. Para mí el valor cercano sería 80. Pero yo quiero que eso lo escriban en el examen. O sea, ustedes van a obtener cualquiera de estos datos y ustedes me dicen, yo he calculado esto, me ha dado esto y voy a adoptar 80. O yo he calculado 86, pero me gusta el 90. He calculado con 90. ¿Por qué? Porque quiero redondear al número mayor. ¿Ya? Entonces ustedes ven, pero quiero que me lo escriban ahí. ¿Por qué están adoptando tal valor? No quiero que interpolen. ¿Por qué estoy pidiendo eso? No quiero que estén interpolando, ¿no? Les ha dado 81 y se están tomando el tiempo de interpolar ahí, no sé qué.
Entonces, para efectos prácticos, cuidado que digan que en el examen, o mejor dicho, afuera, cuando estén trabajando, él nos ha enseñado a que vayamos así al mayor, ¿ya? Para efectos prácticos, ustedes pueden hacer eso, ¿no? Redondear al número mayor o hacia atrás, digamos, dependiendo cuál es el que está más próximo, digamos. ¿Listo? Bueno, hecha esa aclaración. No sé si les he mencionado, sí, ¿no? Nosotros podemos diseñar pavimentos para todo el periodo de vida útil. Digamos, yo tengo aquí 0, entonces yo puedo diseñar un pavimento para que me dure 20 años, ¿ya? Pero si yo voy a diseñar un pavimento para que me dure 20 años, obviamente que mi pavimento va a tener capas muy altas, ¿sí? ¿Está bien? Capas muy altas, si voy a tener para pavimento. Y eso me va a conllevar a que tenga un costo inicial mayor, muy alto. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si de pronto yo no tengo mucha plata? El Estado no tiene mucho dinero, no quiere gastar mucho dinero. Entonces, lo que yo normalmente hago es hacer diseños por etapas. ¿Qué quiere decir por etapas? Esto es por si acaso en una sola etapa, ¿ya? En una sola etapa. De 0 a 20 es una sola etapa. Pero yo puedo hacer diseños por etapas, a efectos de bajar los costos de construcción y de mantenimiento. Entonces yo puedo hacer de que mi pavimento diseñar para 10 años. Obviamente que aquí voy a tener una cantidad de equivalentes y aquí voy a tener otra cantidad. Y eso me va a hacer de que me haga reducir, aquí lo voy a dibujar, ¿ya? Aquí voy a tener un pavimento más delgado para 10 años. Obviamente que mi costo va a ser menor que diseñar para 20 años. ¿Está bien eso? Obviamente que acá, en el pavimento que voy a diseñar para 10 años, para que yo prolongue mi deterioro se va a presentar también en mis 10 años. Y yo no puedo hacer de que el deterioro siga, continúe de tal forma que no haga nada y se vaya deteriorando. Entonces yo no puedo hacer eso. Lo que voy a hacer es volver a recuperar el nivel de servicio, como ustedes ven ahí, de 2 a 3.5 creo. ¿Y cómo hago eso? Lo que voy a hacer es colocando un refuerzo aquí, ¿ya? Entonces colocando ese refuerzo va a hacer de que pueda prolongar mi vida útil. ¿Está bien? Ese refuerzo me va a tener un costo también, ¿sí? Pero ese refuerzo va a ser un refuerzo tal que va a tener ese costo, que está con amarillo. Pero ¿qué va a pasar si yo... perdón. Entonces voy a tener que poner un refuerzo, ¿no es cierto? A los 10 años para prolongar la vida útil. Entonces aquí voy a tener un costo adicional que debo considerar. Aquí no hay un refuerzo, pero sí hay también mantenimiento. Es decir, no quiere decir que, volviendo a esta imagen anterior, no quiere decir que aquí dejamos que el chico crezca, como se dice, solito, sin apoyo de nada. Aquí siempre hay mantenimientos rutinarios que se deben realizar para que lleguemos a esta vida, al final de vida útil, con este nivel de servicio de diseño. ¿Ya? Bueno, espero que esto esté claro. Ya está el diseño por etapas. En este caso, cuando yo hago por una etapa, tomo en cuenta el valor de R que me haya salido, dependiendo del tipo de vía y dependiendo de dónde se encuentre la vía, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando yo hago por etapas? Entonces tengo que hacer la confiabilidad la composición de las confiabilidades, que es nada más, que se debe aplicar nada más que esto, donde N es la cantidad de etapas. Imagínense si yo estoy calculando con 85% de nivel de confianza, ¿ya? Porque estoy haciendo un diseño en la red vial fundamental. Pero me han pedido de que yo le haga el diseño por etapas. ¿Cuánto
¿cuánto representaría mi valor de R si fuera por etapas? En este caso estoy poniendo 2 etapas. ¿Cuánto sería mi valor de R? Pongan en 0,85 acá. Y esta es raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería mi valor de R? Si alguien ya ha calculado. 0,92. En otras palabras, multiplicar por 100 nos da 92%. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a hacer un diseño por etapas, para esta primera etapa, yo debería tomar en cuenta un valor de R igual a 92%. ¿Está claro? Ahora. Los valores de R se manejan en entero, ¿no? Sí, sí, en entero. Ahora, como les había dicho, yo he calculado aquí un R por etapas. Si no hubiera tomado en cuenta la composición de las confiabilidades y hubiera tomado esto, me hubiera salido este diseño, ¿ya? Pero como he tomado en cuenta 92%, es mayor a 85%, por lo tanto, estoy mayorando mi diseño para la primera etapa. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué método hace eso? Porque cuando nosotros coloquemos el refuerzo, aquí vamos a poner una sola capita, así muy delgada. Entonces ya está castigando, en otras palabras, ya está preveyendo de que yo no voy a poner, cuando hago el refuerzo, no pongo, no es como un sándwich, ¿no? Que corto y le voy metiendo por debajo, en este caso, capas granulares. El refuerzo que me refiero aquí, el que estoy haciendo para elevar acá, la serviciabilidad, es una capa nada más de rodadura con la cual voy a solucionar. Entonces, en este caso ya está castigando al 92%, ¿cómo les podría? Está preveyendo, digamos, de que va a venir una capa encima a los 10 años y vamos a prolongar la capa para una vida útil de 20 años. Si no tuviera en cuenta este 92 y hubiera diseñado con 85, hubiera tenido este diseño, ¿ya? Pero este diseño con capitas inferiores, si no hubiera tomado en cuenta cuando yo haga el diseño del refuerzo, obviamente que aquí voy a tener una super capa, digamos, de refuerzo. Y eso es lo que no quiere el diseño, ¿no? En el diseño, el método dice que es mejor prever, poner capas granulares, gastar en materiales granulares, que representa muy poco, que gastar en capas de rodadura, que cuesta muy caro. Ese es el concepto del nivel de confianza cuando se diseña para una etapa o como para 2 etapas. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna consulta? Voy a pasar ya a otros parámetros. Pucha, hasta para que me digan sí o no, tengo que esperar. Sí, está claro. Una pregunta. Después me dicen que soy impaciente. Ya, dígame, por favor. Lo mismo es para tratamiento superficial, ¿no? Solo aumentamos otra capa de rodadura de tratamiento superficial. Exacto. En tratamiento superficial sí, pero en pavimento rígido, solo diseñamos para una sola etapa. No hay diseño por etapas. No podemos diseñar un pavimento rígido para 10, poner un refuerzo, otra vez hormigón sobre el hormigón y prolongar. Pavimento rígido, solo una sola etapa. ¿Está claro? Gracias por el comentario, que me ha ayudado a aclarar esta parte más. ¿Otra consulta? Ingeniero, es independiente, ¿no? Si es bidireccional o unidireccional. En este caso, sí, es independiente. El ERE es independiente de eso. Obviamente que para sacar los costos de construcción y mantenimiento inciden bastante si es bidireccional o unidireccional. Por eso tenemos esos rangos, ¿no?
Bueno, hablemos ahora de la desviación estándar total. Estos valores fueron desarrollados a partir de un análisis de la varianza que existía en la prueba de la Ashton, ¿no? Con base a predicciones futuras de tránsito, se ha estimado que para pavimento rígido una desviación estándar total debería estar entre 0,30 y 0,40 y para pavimento flexible entre 0,40 y 0,50. Pero ¿cómo se lo recomienda utilizar en el método Ashton? O sea, ¿qué valores se recomiendan utilizar? Aquí les voy a mostrar algo que tiene que ver con la condición a la cual se encuentra el pavimento. Es decir, si voy a tener variaciones en la predicción del comportamiento del pavimento, sin errores de tráfico, dice acá, entonces debería tomar 0,34 para pavimento rígido y 0,44 para pavimento flexible. Si voy a tener variaciones en la predicción del comportamiento del pavimento, con errores tanto en la predicción como en la estimación de tráfico, con errores, voy a tener que usar 0,39 para pavimento rígido y 0,49 para pavimento flexible. ¿Cuándo puedo tener errores y cuándo no puedo tener errores en la predicción del tráfico? Así alguien me puede ayudar. Lo que se imaginen, porfa, digan. Quizás podemos esperar errores cuando hacemos conteos manuales con los factores y sin errores cuando usamos un contador automático. Perfecto, esa es la respuesta que quería. Sin errores podría ser, digamos, que tengo primero un tráfico histórico muy bueno, o sea, tengo información pasada, puedo tener una línea, un comportamiento del tráfico futuro, o sea, digamos, tenía ya una tendencia, digamos, del tráfico histórico. Aquí nada más que lo voy a completar, ¿no es cierto? Por otra parte, mis datos puedo utilizar datos del PIB, consumo de combustible y todo ello, más el aforo que no sé quién me respondió, por favor. Leaños. Leaños. Lo que dijo Leaños, ¿no? Si en este momento, el año 2022, estoy haciendo mi aforo y tengo, digamos, aforo del año 2021 y esa información me es útil. Por lo tanto, no voy a tener variaciones, no voy a tener, digamos, errores en mi predicción o en mi estimación de tráfico, porque es una información muy completa, digamos. Pero ¿qué pasa si estoy haciendo lo mismo, pero en lugar de tener contador, voy a hacer, ¿se acuerdan del gráfico, no? Aquí lo voy a hacer, no sé, a ver si lo estoy traslapando, pero nos han pedido que hagamos en marzo, hemos hecho en marzo y en 7 días y me ha salido aquí. Pero cuando he hecho en julio para verificar, me ha salido por este lado. Pero si utilizando los factores estacionales me estás dando un TPDA. Pero aquí hay una cierta incertidumbre, ¿no? ¿Será que estoy tomando un valor de TPDA correcto? Al haber hecho los 7 días nada más. Entonces, si hago aforo, obviamente voy a tener algún error. Obviamente que ese error me va a conllevar a la variación del comportamiento en mi predicción, a la variación en la predicción del comportamiento del pavimento. ¿Está claro esto entonces? Esto está asociado al nivel de información del tráfico, la variación en la predicción de mi comportamiento del pavimento. Por lo tanto, es así de esa manera que deberíamos tomar. Si tengo contadores, uso esta parte, y si tengo aforos, puedo utilizar esta otra parte. ¿Ya? Bueno, en la ecuación está el delta PCI, que nada más es la diferencia entre lo que es la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final. Ya hemos hablado bastante sobre la serviciabilidad final y sobre la serviciabilidad inicial. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Espero que ustedes ya utilizando esta ecuación pongan estos datos, hagan ya programen en sus calculadoras. Les estoy diciendo que programen desde ahora, vayan haciendo ya sus cálculos, mejoren su programa, mejoren el input, las salidas también, de tal forma que tengan un buen programa que les sirva para el examen.
y antes del examen lo van a someter a prueba cuando nosotros estamos haciendo la práctica que vamos a hacer de aquí a poco. Entonces, por favor, utilicen esta ecuación, utilicen esta información, y utilizando esa información probablemente les dé este resultado como número estructural, este dato. Entonces ustedes pueden estar calibrando, poniendo estos datos a la ecuación que les he mencionado, a esta, y les va a ir dando este valor. Si les da este valor 491, 92, 93, utilícenlo como que han hecho bien su ecuación, ¿ya? Entonces vayan haciendo eso. Habíamos dicho que el resultado final de esta ecuación es el número estructural. De hecho, en sí nos sale el número estructural. Esto está en pulgadas, por ejemplo. Todo está en el sistema inglés. Lo he puesto así tal cual para no confundirlos. De hecho, estos resultados también están en pulgadas. Bueno, sacamos el número estructural. ¿Pero qué es el número estructural? Es nada más que la sumatoria de los espesores de las capas multiplicado por dos coeficientes. Uno es el coeficiente de drenaje y el otro es el coeficiente estructural, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es descomponer esto de esta manera. Cada una de las capas tiene su coeficiente estructural y su coeficiente de drenaje. ¿Cuáles son esos coeficientes? Es lo que vamos a ver a continuación. Un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces vayamos a ver cada uno de los coeficientes. Primero vamos a ver los coeficientes estructurales, que son los que están representados por las letras A1, A2, A3. Le he puesto puntos suspensivos porque podemos tener el A4, A5, A6, todo dependiendo la cantidad de capas que tengamos aquí. O sea, un pavimento flexible no quiere decir que son solo 3 capas, por si acaso. No son solo 3 capas. Puede haber 4, puede haber 5, puede haber 6 y más. Todo dependiendo del tráfico. Tampoco es una sola capa de mezcla asfáltica. Ya les he dicho que puede haber capa de apoyo o fundación de mezcla asfáltica, capa intermedia de mezcla asfáltica, y recién viene la capa de rodadura. Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando solo con 3 capas, por el poco tráfico que tenemos, ¿no? En otros países, como tiene mucho tráfico, obviamente que esto se puede incrementar, ¿no? Bueno, veamos qué es el coeficiente estructural. Son una medida, dice, la capacidad relativa de la capa, de cada capa, como componente estructural del pavimento, aunque directamente no sea un índice de resistencia. El coeficiente estructural no es un índice de resistencia. Estos coeficientes están correlacionados con distintos parámetros, ¿ya? Estos coeficientes están separados en 5 tipos, dependiendo del tipo y función del material y de la capa. Podemos tener coeficiente estructural para capa rodadura, para capa base, para capa subbase. Inclusive podemos tener coeficientes para capas tratadas con cemento o capas tratadas con asfalto, ¿ya? ¿Cómo determinamos la capa de rodadura para el concreto asfáltico? La primera, vamos a ver esta primera. Esta sería la capa A1 y esta es la capa, el coeficiente A2 y este es el coeficiente A3, ¿ya? Entonces, como el coeficiente A1 está en función del módulo de elasticidad de la mezcla, o puede estar a su vez, dependiendo de la información que tengamos, de la estabilidad Marshall, ¿ya? Entonces, hay un grafiquito acá, y además que hay ecuaciones, pero prefiero que ustedes lo utilicen como gráfico porque igual no tenemos calculado, no tenemos forma de calcular el módulo de elasticidad, no tenemos equipos de momento nosotros, así que nosotros podemos calcular un valor X de módulo de elasticidad y podemos obtener el coeficiente de estructura A1, ¿ya? Teniendo el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica. Habíamos dicho que también esto está asociado a lo que es el ensayo de estabilidad Marshall. Por ejemplo, para 1800 libras de estabilidad Marshall, aquí está estabilidad Marshall, podemos tener un coeficiente estructural de A1, ¿ya? De esa manera vamos a determinar nosotros, mientras no tengamos ensayos, pero sí tenemos Marshall, ¿no? Sí podemos hacer un diseño de mezcla. Podemos tener valores de
de esta estabilidad, y con esos valores sí entrar para determinar el valor de A1, ¿ya? Así como esto es fácil, esto lo podemos hacer nosotros en laboratorio. Entonces podemos utilizar este ábaco para poder determinar. De momento no tenemos el módulo de elasticidad, por lo tanto no vamos a utilizar este valor, este gráfico. Bueno, como les había dicho, hay ecuaciones para determinar estos módulos de elasticidad. Lo mismo ocurre en la capa, en el coeficiente A2, que corresponde a la capa base. Entonces aquí tenemos el A2, podemos utilizar el módulo de elasticidad de la capa granular. Dependiendo de algunos parámetros, podemos utilizar el valor de estas constantes. Están en función del tipo de material. Y nosotros podemos estimar este módulo de elasticidad, lo colocamos aquí en la ecuación y determinamos el valor de A2. Pero como nosotros no tenemos estos equipos, vamos a recurrir a este ábaco donde está en función este A2 que estamos viendo aquí. Los valores de A2 están en función del CBR, del valor de R, del triaxial de Texas o del módulo resiliente, ¿ya? Entonces cualquiera sea de estos, yo puedo trazar una línea y obtener el valor de del valor de A2. ¿Ya? ¿Está bien? Ojo, estas correlaciones permiten relacionarlas con los coeficientes, pero de ninguna manera entre sí. O sea, no quiere decir que yo tengo un valor de CBR de 40 y por lo tanto mi valor de R es igual a 71, o tener el valor de, a ver qué les digo, el valor de R 85 y decir que mi módulo resiliente es 30.000 PSI. ¿Me entienden? ¿No? O sea, no se puede correlacionar entre sí. Esto solamente funciona en un solo sentido. Bueno, así como existe el cálculo a través de ecuaciones en función de los resultados de los ensayos del módulo de elasticidad de las capas, también existe para las capas de su base. Aquí tenemos la ecuación, debemos calcular el módulo de elasticidad. Esto está en función también del tipo de material. Y llevando eso a esa ecuación podemos determinar el valor de A3. Pero nosotros, como no tenemos esos equipos, estamos utilizando esto. De la misma forma que en el otro caso, estas no se relacionan entre sí, pero podemos obtener el valor de A3. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que si mi capa es tratada con cemento, aquí ya no tiene CBR. Ya no tiene CBR en esta capa. En esta sí tenemos la compresión simple, no confinada, a los 7 días. Entonces ingreso con el valor de la compresión simple a los 7 días y puedo determinar mi valor de R. Sigo con mi valor de R. ¿Qué pasa? Se me ha quedado... Bueno, ¿me entienden? O puedo determinar también a partir del módulo resiliente de esta capa. ¿Está bien? Para la capa tratada con asfalto, lo propio, no tenemos CBR, pero aquí tenemos la estabilidad Marshall. Hay un método que no es la misma de mezcla asfáltica. Este es para capas tratadas, que se llama estabilidad Marshall modificado, por si acaso. ¿Ya? Entonces también con el módulo o la estabilidad Marshall podemos determinar el coeficiente estructural siendo una capa estabilizada con cemento. ¿Ya? Vayamos a ver ahora el otro coeficiente, que es el coeficiente de drenaje. ¿Se acuerdan que el primer método no tenía este coeficiente de drenaje? El primer método tenía el factor regional. Esa ha sido la primera objeción, digamos, que ha tenido el método, porque este método ha sido desarrollado en un estado, en una ciudad, pero que decían, ¿qué pasa si yo quiero aplicar este método para diseñar un pavimento en el norte de Estados Unidos o en el sur? En el sur hace bastante calor, en Miami, digamos como Santa Cruz, y en el norte hace bastante frío. Entonces ellos han utilizado para hacer un ajuste, digamos, lo que se ha denominado factor regional. Pero después se ha visto, ya les he mencionado también, que aquí en Bolivia se han hecho diseños utilizando el factor regional. Por ejemplo, para diseñar pavimentos en Santa Cruz,
lo que hacían era utilizar el factor regional de Miami, digamos, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho ha sido eliminar este factor regional en la revisión que han hecho y han incorporado el coeficiente de drenaje. Ya que este coeficiente está asociado a la calidad del drenaje y se define en términos del tiempo en que el agua tarda en ser eliminada de las capas granulares, ya sea de la capa base o subbase. Entonces, ese tiempo nosotros debemos calcular y vamos a ver a continuación cómo se calcula este tiempo. ¿Para qué calculamos este tiempo? Para ver la calidad de drenaje que tiene esta capa base o capa subbase. ¿Está claro esta parte? O sea, vamos a calcular el tiempo en que el agua tarda en ser eliminada de las capas, ya sea capa base o subbase, el tiempo. En función del tiempo, vamos a ver si la calidad de drenaje es excelente o deficiente hasta el último, ¿no? ¿Está bien? Ya, vamos entonces a ver cómo se determina eso. Para calcular el tiempo en el cual el agua se elimina, la capa base, es necesario conocer ¿qué? Las características geométricas de la vía. Es decir, nosotros necesitamos conocer el ancho de la calzada, de la berma, la pendiente transversal, la pendiente longitudinal. Porque esto nos ayuda a ver en qué medida va a ser evacuado el agua desde la superficie. 1. 2. Nos interesa conocer también la permeabilidad de estos materiales, tanto de las capas granulares a ser utilizadas. No vamos a calcular la permeabilidad de la capa de rodadura, ¿no? Las capas de rodadura por lo general son impermeables, ¿no? A pesar que se puede filtrar por ahí si es que hubiera grietas, ¿no es cierto? Ya sea pavimento rígido o pavimento flexible. Para ello es necesario las siguientes propiedades de los materiales para ver si es la permeabilidad. Necesitamos conocer el uso granulométrico. Uso está mal, ¿no? Es con H, creo. El peso unitario, el peso específico, porosidad efectiva y entre otros datos. Entonces, para calcular esta permeabilidad de los materiales, nosotros podemos utilizar en laboratorio, utilizando los materiales de capa base o subbase. De hecho, vamos a hacer un proyecto de grado con esto. Vamos a hacer los ensayos de permeabilidad para determinar, para hacer estos cálculos, ¿no? ¿Qué coeficientes vamos a utilizar? Tenemos dos tipos de permeámetros. Tenemos permeámetros de cabeza de carga constante y carga variable. Por si acaso, los que son los permeámetros de carga constante se usan para material granular y los permeámetros de carga variable se utilizan para material fino. Pónganlo eso, de pronto les puedo preguntar en el examen eso, como parte teórica, ¿no? Bueno. Este es un módulo del método de diseño de AISTO 2002. ¿Se acuerdan, no? El método mecanicístico empírico. AISTO 2002. Este es un módulo nada más. Este es parte del diseño. Se lo he extraído de ahí. Se llama DRIP. Pueden buscarlos ustedes por sus iniciales. DRIP. DRIP, que es un acrónimo que corresponde a esto, ¿no? DRIP. ¿Ya? Entonces, esta es la aplicación que nos permite calcular ese tiempo en el cual el agua se evacúa de las capas granulares. Les había dicho al principio que es necesario conocer lo que son las características geométricas de la vía. Aquí está el ancho de la berma, aquí hay una componente W, el ancho total, digamos, que calculamos, y dependiendo si las aguas son evacuadas hacia ambos lados o hacia un lado nada más, y calculamos aquí el valor de un valor de componente cuando se toma la pendiente longitudinal, representado por S, y la pendiente transversal. Entonces tenemos aquí una componente, que es SR. Ese es el primer cálculo que se realiza para ver cómo se evacúa el agua. Son promedios, por si acaso. No es que para cada punto voy a sacar el promedio de la pendiente longitudinal. Obviamente que la pendiente transversal va a tomar en cuenta lo que son los bombeos, ¿no?
Tenemos aquí, le habíamos dicho, el tipo de material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una capa granular, estamos utilizando capa base, un uso granulométrico X. Aquí están los valores de el peso específico y otros. Y aquí tenemos la permeabilidad, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver el tiempo en el cual el agua se evacúa de la capa base. Por ejemplo, en este caso, tenemos el espesor de la capa base, que es el valor de 20 centímetros. Tenemos los cálculos anteriores que hemos hecho, ¿ya? Entonces calculamos lo que es el tiempo de evacuación. Ahí me da 685. ¿A cuántos días equivale 685 horas? Si alguien me puede calcular. ¿A cuántos días equivale? ¿28? 29 días. 29 días, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2 horas de evacuación, un día, 7 días, una semana, un mes y no evacúa. ¿Dónde lo ubicamos estas horas? En este rango, ¿no es cierto? Por lo tanto, la calidad de drenaje es pobre. En otras palabras, si nos vamos a lo que teníamos aquí, ¿dónde está? Aquí. Si nos vamos aquí, eran 29 días, dijiste, ¿no? Estamos en este rango. Entonces ya hemos calculado esto. Entonces, por lo tanto, mi calidad de drenaje de las capas base sería pobre, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya. Entonces, una vez calculado eso, determinado la calidad de drenaje, nos vamos a esta planillita. Esto, por si acaso, todas estas planillas les voy a dar, ustedes que han pagado, algunos me deben, por si acaso los tengo registrados, se han salido sin pagar. Les voy a dar en los anexos, así que no se preocupen en cargar esta información a sus calculadoras o cualquier otro ayuda a memoria. Va a estar en los anexos que les voy a dar. Bueno, habíamos calculado que en este caso es pobre nuestro drenaje, ¿no es cierto? Nuestro drenaje es pobre por el tiempo que evacúa el agua de las capas granulares. Pero ahora tenemos nosotros que determinar estos porcentajes. ¿Qué son estos porcentajes? Son el porcentaje del tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad cercanos a la saturación. ¿Cómo determinamos estos porcentajes? Esto está en función de la precipitación en el área de influencia del proyecto. Por ejemplo, el porcentaje lo determinamos de esta manera. Tenemos días de lluvia, ahí está, días de lluvia. Como en esta aplicación así desarrollada en Estados Unidos, ellos tienen días de nieve y suman los días de deshielo. Lo dividen por 365 y lo multiplican por 100. Y ese es el porcentaje que deberíamos utilizar acá. ¿Está bien? Calculen ustedes cuánto les daría si mis días de lluvia son 85. ¿Qué porcentaje nos da? Tenemos un día de nieve, en La Paz tenemos un día de nieve, digamos, y digamos un día de deshielo también. Porque nuestra nieve no dura mucho, ¿no? Calculen eso, ¿cuánto nos da? ¿Qué porcentaje tendríamos? Siendo que mi calidad de drenaje es pobre, $23,8 salí. entonces, ¿qué columna vamos a elegir? Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿La tercera? La tercera columna, ¿no? 23 punto algo. 8. Entonces, Punto 8. sacamos esta, ¿no? Entonces, mi coeficiente de drenaje en este caso, para ese ejemplo, estaría en este rango. ¿Qué valor vamos a utilizar? Hay algunos que son exquisitos, ¿no? Digamos que les ha dado 23, hacen su interpolación aquí. Pero para efectos de cálculo y del examen, ustedes van a sacar el promedio. ¿Cuánto sería el valor en este caso? Primero que les ha salido 23, ¿cuánto? Monasterios, ¿cuánto? 23,8. 8, ¿ya? Ese es el porcentaje. Entonces nos hemos ido en base a ese porcentaje,
Nos hemos ido a este rango, a esta columna. Como ya habíamos calculado el tiempo y mi calidad de drenaje es pobre, por lo tanto es este rango que vamos a utilizar. ¿Y qué valor de coeficiente de drenaje utilizaríamos en este caso? 0,7. 0,7. ¿Está bien? ¿Sí? Es de esa manera que ustedes van a adoptar en sus cálculos, a no ser que tengan otra información adicional, ¿no? Hay algunos que dicen que les ha dado 24, ya les he dicho, ¿no? Hay otros que hacen interpolación y hay otros que dicen, me ha dado casi, esto sería 24, entonces estoy cerca de 25, por lo tanto voy a agarrar este aquí. Y hay algunos que les ha dado 6, digamos. Está más cerca de este lado, entonces voy a agarrar 0,8. Pero eso no lo van a hacer, no lo hagan, no. Saquen solamente la media de estos rangos que están aquí disponibles en la tabla, para el examen y para sus cálculos. ¿Está bien? Hecho la aclaración, no hagan interpolaciones, ni hagan lo que les he dicho. Vayamos. Bueno, entonces ya conocemos, en este caso ya podemos calcular el número estructural, tenemos este dato, podemos calcular el coeficiente estructural de cada una de las capas, así como el coeficiente de drenaje de las capas granulares. ¿Por qué no hay un M aquí? ¿Qué ha pasado con el M? M1. Si alguien me puede decir, ¿qué pasa con el M? ¿Se volvió 1? Que la capa de redondura más drenante. ¿Por qué 1? Porque la primera capa es la que detiene la infiltración o algo así, o la que infiltra todo. ¿La que qué, perdón? La que hace que se filtre todo hacia abajo. Más bien al contrario, ¿no? No tendría que llegar el agua, Inge. ¿Perdón? No tendría que llegar el agua. No tendría que drenar. Entonces, ¿qué sería? ¿Una capa? Es una capa impermeable. Exacto. Por ser una capa impermeable, el coeficiente de drenaje en este caso es igual a 1. Por lo tanto, a veces ni siquiera se lo pone, ¿no? En la ecuación. ¿Está bien? Porque es impermeable. Ahora, obviamente que estas capas se van a, por los lados, donde no hay revestimiento, se va a ir humedeciendo. Inclusive, por donde, si tuviera grietas acá, por las grietas van a ir infiltrándose agua, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, conocidos estos datos, ¿qué nos falta calcular? ¿Qué nos falta determinar? Tenemos todo. Tenemos el número estructural, tenemos todos los coeficientes de drenaje y coeficientes estructurales. Por lo tanto, tenemos aquí que determinar H1, el espesor, y los espesores de cada una de las capas. ¿Qué tal si le pongo 0 aquí y 0 aquí? Así se me ocurre ponerle 0. Bueno, no dejaría de ser una solución. Tendría solamente una sola capa de mezcla asfáltica. O al contrario, ¿no? Le puedo poner 0 aquí y podría ponerle 0 en la capa base y solamente voy a construir mi capa subbase. Entonces tendría un espesor ahí de espejo H3. Esto es 0, hemos dicho, y esto es 0, ¿no es cierto? Entonces tendría solo el espesor de esto. Entonces, no existe una única solución. Existe varias soluciones con las cuales nosotros podemos determinar estos espesores de cada una de las capas. Y eso lo vamos a aprender en las siguientes clases. ¿Cómo vamos a determinar estos espesores? Hay dos metodologías que nos permiten determinar estos valores una vez que hayamos determinado todos estos coeficientes y además hayamos calculado el número estructural. ¿Ya? Y esto continuará en las siguientes clases. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Tenemos 10 minutos para hablar ya sea de la materia, de lo que está pasando en la universidad con nuestros
con sus representantes y mis representantes también, de decanos, rectores, directores y todo ello. O quieren hablar de la fiesta de esta noche, no sé. 10 minutos tenemos. Ahora tenemos 9 a partir de este momento. Tribuna libre. Ingeniero, el número estructural que se determina es en pulgadas, Sí, pero nosotros utilizamos el sistema internacional. eso vamos a aprender en la clase siguiente, cuando ya hayamos el cálculo, cómo vamos a utilizar los valores de los cálculos que obtengamos, de los resultados que obtengamos. ¿Ya? Sí, está bien. ¿Otra consulta? Inge, perdón, no me quedó muy claro. ¿Cuándo consideramos que una vía principal o una vía de la red vial fundamental estaría en una zona urbana? La red vial fundamental por lo general está fuera del radio urbano, ¿ya? La red vial fundamental, fuera del radio urbano. Ahora, hay vías, por ejemplo, la ABC tiene vías que están dentro del área urbana. Por ejemplo, la carretera Quillacollo-Cochabamba. No sé si alguien conoce ese tramo. Es parte de la red vial fundamental. La ABC cobra ahí peaje, pero ¿es urbano o rural desde ese punto de vista para ustedes? Ese contaría como urbano. Urbano, ¿cierto? Ahora, si vamos a analizar la carretera que va de Urujara hacia Coroico, digamos, ¿para ustedes es urbano o interurbano? Rural, dice, ¿no? En realidad la planillita. ¿Qué sería para ustedes? La carretera de Urujara a Coroico. ¿Sería urbano o rural? Los muchachos. Oh, Tiene ambos trechos, sí. Bajando de la cumbre es rural y ciertas partes comunica con comunidades igual. bueno, esto es pueblos, ¿no? Comunidades, eso sería rural. La carretera que sale de Río Seco no sé si conocen de Río Seco, hay una avenida que han construido recién del teleférico azul, o azules, sí. Avenida Buenos Aires se llama, creo que son de 2 kilómetros. ¿Ese es urbano o rural para ustedes? Si alguien conoce esa avenida, ¿no? ¿Qué sería? Muchachos, ayuden, por favor. No les va a pasar nada, no duele si dicen urbano o rural, a ver. O al azar digan, por ahí de pronto aciertan. ¿Qué sería? Urbano, dice. Urbano, ¿no? Y es de la red vial fundamental. O sea, está en esta categoría y esa partecita sería urbano. Ahora, La Paz Oruro, digamos así como tal, ¿qué es? ¿Urbano o rural? Rural. Rural. Rural, ¿no es cierto? La ex autopista, Urbano. urbano, ¿no? ¿Y en qué categoría se encuentra? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Primera. Primera, ¿cierto? ¿Ahora sí les quedó claro esto? Sí, más claro, gracias. Ojo, en el examen algunos están diseñando carreteras urbanas, otras rurales, otras están diseñando de la red vial fundamental, otros de la departamental y otros locales. Y otros se copian, ¿no? Dicen, es lo mismo, es del anterior semestre. Obviamente que el diseño es el mismo, ¿no? Yo no voy a inventarme un diseño diferente a lo que estamos aprendiendo.
en el examen, en la práctica, vamos a desarrollar lo que estamos aprendiendo. Pero debemos aplicar correctamente lo que se debe, los parámetros que son particulares, ¿no? Para cada caso. Entonces, no hay eso en la revisión del examen. Me dicen, he hecho todo lo he hecho. Miren, de aquí, de pe a pa, he llegado hasta los espesores, pero aquí nomás he fallado. Bueno, aquí hay una falla, digamos, una. Después existe otra falla aquí. Le había dicho que unos están diseñando para una etapa, otros están diseñando para 2 etapas. Aquí también considéreme, aquí también me he equivocado. No es pues así, o sea, y yo les he dicho aquí, la información del tráfico era esta. Yo también me he equivocado aquí, considéreme aquí. En realidad debería tomar esto, yo sé que debería tomar, pero me he equivocado aquí. Si son equivocaciones tras equivocaciones, ¿qué les va a salir? Un monstruo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo evalúo, o sea, que ustedes apliquen, sepan aplicar bien lo que es todos esos conceptos que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Por eso, como les digo, los exámenes parecen, todos son iguales, todos los años. Lo único que hacen es diferenciar dónde están diseñando y como tal, fíjense, apenas nosotros hemos hecho con la misma cantidad de TPDA de inicio, hemos llegado a 40 y a 50 millones de ex equivalentes, solamente porque estamos haciendo diseño de pavimento flexible y rígido. O sea, no es lo mismo, o sea, yo no podría estar considerando en el examen. Nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De que nosotros podemos equivocarnos. Imagínense en medicina, que me digan, he venido para que me operen de la vesícula y me han sacado, no sé, pues el apéndice, digamos. Ya, por favor, considéreme, me he equivocado. No es así, ¿no? Entonces, por favor, presten atención en el enunciado del examen. No se copien entre sí, porque son exámenes diferentes, y hagan lo suyo, ¿no? Y tampoco, yo sé que hay un montón de solucionarios, algunos inclusive errados, pero igual ustedes están aplicando al 100% esos solucionarios para resolver el examen, ¿no? Y en realidad no es así. Mecánicamente uno lo puede hacer, ¿no? La idea es aplicar correctamente los parámetros para tener un buen diseño, ¿no? Es lo que a todos dicen, ¿no? Si uno le mete porquería, disculpen la palabra, a un programa, a una aplicación, ¿qué les va a salir? Lo mismo, ¿no? No les va a salir un buen diseño, por más última versión que ustedes tengan. Me estoy olvidando, tengo que llamar lista. ¿Alguna consulta adicional, por favor, mientras llamo lista? Había hecho una consulta si podríamos adelantar el examen, pero lamentablemente creo que no sé cuál es la posición que tienen al respecto. No sé, no me han hecho conocer los que me están ayudando, por favor. Si hay alguna posición al respecto. Hola, hola. Los que me están ayudando, ¿tienen algún resumen, algún comentario respecto a lo que dijeron sus compañeros, si están de acuerdo o no? En todo caso, es una consulta nada más, debido a que vamos a terminar una semana antes, pero si no hubiera, digamos, si tienen algunos problemas, se va a mantener la fecha, ¿no? No me hago problemas tampoco. ¿Están de acuerdo que se mantenga? Tampoco dice. Ingeniero, ingeniero, yo no lo estoy colaborando, pero por lo que he visto era que la posición es que se mantenga la fecha, ya que son muchos temas, hay que estudiar mucho, eso es lo que decían los compañeros. Ok. ¿Están de acuerdo todos lo que me acaba de decir Monasterios? Creo que sí, ¿no? Ingeniero, la gran Por mi mayoría ha parte- comentado en el grupo WhatsApp, dije. Ya.
Sí, pero no me han hecho conocer los que me están ayudando. Cristina dice sí. Sí, no sé. Aquí. Ya. ¿Qué más, muchachos? ¿Alguna otra consulta sobre lo que hemos aprendido ahora? Por favor, les pido que vayan haciendo su programa. No se confíen. El día de la práctica tienen que hacer esto. Obvio, no sé si se copiarán, qué harán. Al final de cuentas, yo voy a ver en el examen quiénes han hecho. Y eso se nota, ¿no? O sea, miren, de todos los que llegan así al final del examen, creo que 10 hacen o 5 hacen el programa. El resto se copia, no saben ni siquiera cómo utilizar el programa, y si saben, no saben cómo utilizarlo para otras alternativas. Lo tienen programas muy rígidos, hay otros muy flexibles. Así que por favor hagan sus programas de manera individual, no estén confiando a último momento. Por lo menos para la siguiente ya deberían tener. Inge, perdón, al respecto, yo no tengo calculadora programable. Aquí en mi laptop lo puedo programar, no sé si me permite eso usar en el examen. Es presencial, ¿no? Sí, sí. No, prestate todos se prestan. Yo he visto que todos se prestan. Algunos aparecen hasta con 3 calculadoras, no sé por qué, nunca había visto eso. Y alguna vez se pregunta por curiosidad, ¿por qué has traído 3? Es que por si acaso se agote la pila. Pero para eso uno tiene que traer pilas, ¿no? No 3 calculadoras. Ahora, no sé si habrá pedido a su papá que compre 3 calculadoras o se prestarán 3. En tu caso yo te recomiendo que te prestes una, ¿no? Porque no es fácil y no es fácil hacer una iteración en una calculadora, disculpen que lo diga, de librecambista, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, yo pensaba usar el MATCAD o el Excel acá en mi laptop para la práctica y también puedo usarlo en el examen, o sea, tenerlo ahí todo el tiempo abierto, ¿no? Solo ese programa nada más. A ver, no sé, lo voy a considerar, pero te recomiendo que te prestes mejor. ¿Ya? Bueno, otra consulta. Y es las 9:03, por si acaso váyanse a sus clases, aunque ustedes comienzan 9:30, ¿no? Y el ingeniero Bermejo se anda quejando de que yo los retengo aquí. No es porque los quiera retener todavía pasando clases, sino estamos haciendo algunos comentarios nada más extras. El resto se puede ir ya toma lista por si acaso, así se pueden ir, no hay problema. ¿Algún otro comentario? Si no hay nada más, yo también me voy a retirar. ¿Nada? Ingeniero, si podría considerar el llevar una laptop y para ese momento nomás para el programa, por favor, ingeniero, si lo podría considerar. Hoy no creo, difícil. Si ustedes me dieran confianza, yo hasta les daría el examen y me iría a la casa y les diría, dejen el examen en dirección o alguien que recoja, no sé, pero me hacen perder la confianza ustedes. Bueno, muchachos, los veo mañana en la misma hora y a la misma, bueno, a la misma hora, ¿no? Nos vemos mañana entonces. Vayan programando sus calculadores. Hasta mañana. Mañana a ver si me dicen quiénes han programado. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Chao, chao.